Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una historia, bueno, súper conocida, pero complejísima. El sacrificio o casi sacrificio de Isaac por Abraham. Así es. Y tenemos unas versiones, unas reflexiones alternativas que realmente nos invitan a mirar más allá, ¿no? A cuestionar la narrativa tradicional. Exacto. La idea es explorar esa angustia tremenda de Abraham, su posible búsqueda de sentido ante un mandato divino que, francamente, es difícil de entender. Totalmente. De hecho, el autor de uno de estos textos que comentamos lo dice, ¿no? Que cuanto más pensaba en la historia, como que menos la entendía. Es que es así. Bueno, arranquemos por el principio, por el mandato en sí, que es demoledor. Toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto. Uf. ¿Cómo imaginan justo eso que el texto bíblico no cuenta? Los conflictos internos, las consecuencias no dichas. Son como intentos de llenar esos vacíos, ¿no? Exacto, de explorar la profundidad de ese dilema de Abraham. Bueno, la primera versión es impactante, la verdad. Imagina un diálogo donde Abraham, para proteger la fe de Isaac, finge ser un idólatra. ¿Cómo es eso? Le dice algo como, ¿crees tú que obedezco a Dios? No, hago lo que se me da la gana. Pero por dentro piensa, vale más que me crea un monstruo antes que perder la fe en ti, Dios. Wow. Eso es fuertísimo. Resalta una angustia sacrificial, pero diferente. O sea, Abraham dispuesto a destruir su propia imagen de padre. Su reputación, todo. En preservar la fe del otro a costa de uno mismo. Es complejo. Muy complejo. Y contrasta mucho con otra versión que va por el lado del silencio. Ah, sí. La del silencio y sus secuelas. Exacto. Aquí Abraham obedece, todo sucede como en la Biblia, interviene el carnero, pero el texto dice, a partir de ese día Abraham se hizo viejo. No pudo olvidar cuánto había exigido Dios de él. Los ojos de Abraham se habían nublado, ya no vio más la alegría. Claro, acá la angustia no es tanto un conflicto activo como una carga permanente, ¿viste? Una sombra que lo acompaña. Un trauma, quizás. Podría ser, sí, un trauma. El sentido de su vida o lo que queda de él queda teñido por el peso de esa obediencia extrema que le roba la alegría. Su existencia es esa carga. Es la angustia como una herida que no cierra. Exactamente. No hay alivio, solo el peso de haber estado dispuesto a eso. Lo cual nos lleva a otra posibilidad que exploran. ¿Y si no lo llevó en silencio? Sí se quebró. Claro, y si hubo arrepentimiento. Hay una versión que plantea eso. Abraham sube a Moria y después se tira al suelo y... Pide perdón. Perdón por obedecer. Perdón por haber querido sacrificar a Isaac, por haber olvidado su deber de padre. Eso dice el texto. Pero entonces... Ahí está la clave, que después no encuentra paz. No puede entender si lo que hizo fue un pecado terrible o un acto de fe supremo. Queda atrapado. Esa es la angustia de la incertidumbre total, ¿no? Existencial, moral. La búsqueda de sentido choca contra esa pared. ¿Cómo reconcilias el deber divino con el deber paternal? Imposible. ¿Cómo te perdonas algo si no sabes si es pecado o virtud? Es una trampa mental terrible. Y de esa duda interna de Abraham pasamos a ver el impacto afuera, en Isaac. Hay una cuarta versión. Que se centra en él, claro. Sí. Isaac ve la mano de su padre con el cuchillo y percibe como una desesperación oculta. Uf, qué momento. Y el resultado, según esta versión, es, bueno, demoledor. Isaac había perdido la fe. No. Sí. Y lo peor, o lo más trágico, Abraham nunca se entera de esto. Qué ironía tan brutal. La angustia ahí está en las consecuencias que no ves en la desconexión total. Cumplió, pero... Cumplió, sí. Creyó encontrar el sentido en obedecer, pero sin saberlo destruyó lo que quizá más le importaba a largo plazo. La fe de su hijo. El sacrificio se vuelve estéril, trágico. Y si Abraham lo supiera, su angustia sería otra, ¿no? La de haber causado ese daño irreparable. Sin duda. Y en medio de todo esto está el silencio de Abraham, que se menciona varias veces. Sí, esa incapacidad de explicar la paradoja y su famosa frase a Isaac, el cordero, Dios se proveerá. Que en estas lecturas se ve como una ironía terrible, ¿no? Una forma de ocultar esa verdad espantosa. Sí, como que no hay palabras para explicar lo inexplicable. Exacto.
Ese silencio, esa frase, son como el nudo de toda esta tensión. Entonces, si intentamos juntar todo esto, ¿qué nos revelan estas versiones sobre la angustia de Abraham y su búsqueda de sentido? Bueno, yo creo que nos muestran distintas caras de una tensión que es casi insoportable. El deber absoluto hacia Dios contra el amor y la ética paternal. El choque de lealtades. Totalmente. Y cada versión explora una posible respuesta interna, psicológica, existencial a esa fractura. Recurrió al engaño para proteger. Sufrió en silencio y quedó marcado. Se arrepintió y vivió en la duda. O actuó ignorando trágicamente el impacto en su hijo. La angustia es la paradoja misma. Precisamente. Y la búsqueda de sentido se vuelve, muy compleja, quizá imposible de cerrar del todo. Pero ojo, algo que sí es constante es que actuó. Sí, eso no lo dudan. Sabía que tenía que sacrificar a Isaac y avanzó. La angustia no lo paralizó, pero sí definitivamente redefinió su existencia, su sentido. Estas versiones, entonces, no nos dan la respuesta sobre Abraham, pero sí iluminan mucho la complejidad de la angustia humana cuando nos enfrentamos a lo absoluto, a lo incomprensible, y esa búsqueda de significado en situaciones límite. Y nos dejan pensando, creo, en algo que va más allá de la fe o la ética puntualmente. Nos dejan pensando en qué efecto tiene el silencio absoluto, ¿no? Incluso un silencio motivado por un propósito que se cree superior. ¿Qué le hace a las relaciones humanas más fundamentales? Claro. ¿Cómo afecta esa incomunicación, aunque sea bien intencionada, a los vínculos más cercanos? Exacto. Una pregunta fuerte para seguir reflexionando.